Capítulo 1. Mi vergonzoso pasado. Me llamo Albert. Hoy estoy solo, tendido en la fría cama de un hospital, esperando la muerte. No tengo a nadie más a quien culpar, salvo a mí mismo. Tengo 58 años y, en mi momento de gloria, fui uno de los empresarios más reconocidos del país, admirado dentro y fuera de nuestro país. Creí que estaba construyendo un legado, pero en realidad estaba levantando una prisión. Ahora lo único que deseo es volver atrás y borrar mis errores. Esa noche, mientras el sueño me vencía, vi a mi padre. Estaba a la distancia, con las manos hundidas en los bolsillos de su pantalón. Me miró con tristeza y me dijo: «Lo siento, te fallé a ti, a todos. Pero te daré un último regalo, 10 años. No cometas mis mismos errores». Desperté con los ojos llenos de lágrimas. Apenas recordaba lo que había soñado, pero debía de ser algo hermoso, porque me invadía una extraña paz. Cerré los ojos convencido de que ya no los volvería a abrir. Pero ocurrió lo imposible, los abrí otra vez. Y no solo eso, me sentía bien. Intenté sentarme en la cama. Lo logré. Hacía días, no podía hacerlo sin ayuda. Los enfermeros siempre tenían que levantarme. ¿Cómo era posible? Me puse de pie y miré alrededor. No estaba en el hospital. Era mi habitación. Mi casa. Me miré las manos, ya no eran delgadas ni arrugadas. Corrí al espejo y lo confirmé, tenía el rostro de un hombre de poco menos de 30 años. No puede ser, susurré, con el corazón golpeando mi pecho. Había retrocedido en el tiempo. Busqué mi celular. Era uno de esos viejos, de pantalla en blanco y negro. No existían aún los smartphones. Entonces lo comprendí, estaba otra vez en mi vida, a los 28 años. Me arrodillé y lloré de alegría. Agradecí a Dios, a la vida, o a quien fuera que me daba esa oportunidad. Quizá hubiera preferido volver más atrás, pero aún no era tarde. Aún podía corregir mis errores. Aún podía guiar a mi hijo por un camino distinto, y tal vez enderezar el mío. Mi historia no comienza aquí, sino antes. A los 20 años me casé por obligación con Aria, la hija de uno de los socios de mi padre. No la amaba, pero acepté porque el matrimonio era una pieza más en el engranaje de la empresa familiar. Lo mínimo que hice fue respetarla, pero también la abandoné. Desde el principio ella intentó acercarse, crear un hogar, pero yo solo pensaba en negocios. Viajaba constantemente, cerrando tratos y buscando socios. Cuando ella me llamó para anunciarme que estaba embarazada, yo estaba en otro país. Tardé 3 meses en volver. Y aún así, no estuve con ella. Me encerraba en el estudio, trabajando como si nada hubiera cambiado. Ni siquiera presencié el nacimiento de mi hijo. En aquel momento estaba cerrando un contrato que me parecía más importante. Conocí a mi hijo 2 días después, y lo primero que hice fue exigir una prueba de paternidad. Todavía recuerdo cómo el rostro de Aria se desmoronó al escucharme. Ese día confirmé lo que siempre supe, fui un hombre despreciable. Me divorcié de ella hace después de 5 años. Cuando pidió la separación, acepté con frialdad, pero le arrebaté la custodia de nuestro hijo, Raúl. La amenacé con dejarla sin nada si peleaba por él. Aria, derrotada, no tuvo más opción que resignarse. Aún así, lo visitaba casi a diario, hasta que lo envié a un internado para forjar carácter. Desde entonces ella no ha podido verlo. Raúl tiene apenas 8 años. Y lo primero que haré será sacarlo de ese lugar. Lo traeré de vuelta conmigo y, después, lo llevaré con su madre. Sé que Aria me odia, pero también sé que ama a nuestro hijo. Ella nunca lo rechazará. Capítulo 2. Reencuentro. Tomé el carro y conduje sin detenerme hasta el internado. El corazón me golpeaba en el pecho con cada kilómetro que recorría. Al llegar, lo vi, Raúl. Mi hijo. Estaba delgado, con la mirada apagada. Ahora lo recordaba con claridad, fue en esta época cuando definitivamente ya lo había perdido. Solo esperaba no haber llegado demasiado tarde. Ese internado no era un lugar cualquiera, era un internado militar, famoso por su disciplina férrea. Cada día estaba marcado por castigos, gritos y un régimen tan estricto que parecía diseñado para quebrar más que para educar. El estrés en los niños era insoportable, algunos caían en depresión antes de cumplir los 10 años. En mi vida pasada supe, por casualidad, que uno de los estudiantes se había suicidado.
Y peor aún, también supe que mi propio hijo había sido víctima de abusos, no solo de otros niños, sino también de instructores que veían en él un blanco fácil. Y aún así, no me importó. Cerré los ojos. Me convencí de que eso lo haría fuerte, de que la dureza lo prepararía para el mundo. Pero ahora, al verlo frente a mí, comprendí el precio de mi ceguera. Había entregado a mi hijo a un campo de batalla sin armas, donde lo único que aprendió fue a reprimir lo que lo hacía humano. Me acerqué sin pensarlo, lo abracé con todas mis fuerzas. Pero él simplemente se dejó abrazar. No sonrió. No correspondió. Fue como abrazar una sombra. Los instructores intentaron detenerme, molestos porque me lo llevaba sin aviso. Bastó con decir que no reclamaría la matrícula para que se apartaran. Nada de eso importaba, yo solo podía pensar en recuperar a mi hijo. De camino a casa, mi mente era un torbellino. Yo no había condenado a esa frialdad. Desde que aprendió a hablar, su vida había sido un calendario de estudio y disciplina, levantarse, aprender, comer, bañarse, estudiar otra vez y dormir. Nada de juegos, nada de televisión, nada de amigos, nada de risas. Le había robado su infancia. Creí que lo preparaba para ser fuerte, para heredar los negocios de la familia. A los 8 años ya hablaba 5 idiomas y conocía más de números que de muñecos. Pero cuando lo miré a los ojos comprendí lo que nunca quise aceptar, había criado un niño triste, sin felicidad. En casa, se sentó a almorzar en silencio y luego se levantó rumbo a su cuarto. Raúl, espera, le detuve. Vamos a hacer algo divertido. Me miró como si le hablara en otro idioma. Eso es una pérdida de tiempo, respondió sin emoción y se encerró. Con el corazón encogido, salí. Terminé en un KFC, comprando un combo de pollo apanado, papas y gaseosa. Jamás le había permitido comer comida chatarra. Ni dulces, ni fritos, ni nada de lo delicioso. Le llevé la bolsa como quien entrega un tesoro. Dijo, probemos esto juntos. Él me miró con desdén. Abrió la nevera, tomó una manzana y un apio. Prefiero esto, dijo. Se los comió en silencio, mientras yo, por primera vez en mi vida, probaba el pollo frito. Era glorioso. El crocante, el jugo, la sal perfecta, entendí por qué la gente sonríe cuando muerde algo así. Yo había pasado toda mi vida privándome de esta pequeña maravilla, y ahora, con casi 60 años de recuerdos encima, sentía que era mi primer verdadero bocado de alegría. Comimos juntos, pero él nunca me miró. Cuando terminó, volvió a encerrarse con sus libros. Me quedé en la mesa, sosteniendo el vaso de gaseosa. Tenía frente a mí la prueba viviente de mi fracaso. Sí, me habían dado una segunda oportunidad, pero sería un camino largo. Muy largo. Al día siguiente, tomé a Raúl y marqué el número de Aria, que aún tenía guardado. La voz se me quebraba en la garganta, pero hablé. Aria, necesitamos hablar. Hubo un silencio incómodo antes de que respondiera. No, Albert. No tengo nada que decirte. Respiré hondo, cerrando los ojos. Voy a llevar a Raúl conmigo. Quiero que lo veas. Del otro lado de la línea escuché un pequeño jadeo, como si la respiración se le hubiera entrecortado. ¿De verdad, vas a traerlo? Preguntó, y esta vez su voz temblaba. Sí. Esta tarde estaremos allí. No dijo nada más. Pero en ese silencio pude sentirlo, por primera vez en años, ella estaba feliz. Cuando abrió la puerta de su casa y vio a Raúl, sus lágrimas brotaron de golpe. Lo abrazó con fuerza, como si quisiera fundirse con él, como si temiera que se desvaneciera en cualquier momento. Pero mi hijo no devolvió el abrazo. Permaneció inmóvil, rígido, con los ojos vacíos. No parecía un niño. Era más bien como una máquina. Sentí cómo se me partía el alma. Aria apenas me dirigió la mirada. Entró con Raúl de la mano y casi me cerró la puerta en la cara. Aria, espera, alcancé a decir. Ella no respondió. Simplemente aflojó la puerta y entré detrás de ellos. Su mano seguía aferrada al niño, mientras con la otra se secaba las lágrimas. Yo era un fantasma para ella. Un intruso. Y tenía razón. Capítulo 3. Planes. Raúl se sentó en la mesa, rígido como siempre. Aria, con una sonrisa nerviosa, le acercó un plato de galletas caseras. No, gracias, respondió él con cortesía seca. Yo le había enseñado que la comida no saludable debía evitarse. Ella se mordió el labio,
intentando disimular la herida. Y cuando yo estiré la mano para tomar una, Aria apartó el plato con firmeza. Las empacaré para que Raúl las coma más tarde, dijo. En su voz se escuchaba el verdadero mensaje: tú no probarás ninguna. Me limité a guardar silencio. Aria cuidaba de Raúl como una leona, acercándole té, frutas, cualquier cosa que pudiera romper la barrera de hielo que lo rodeaba. Yo respiré hondo. Era mi momento. Necesito decir algo, anuncié. Ambos me miraron. Sus ojos, tan distintos pero igualmente fríos, se clavaron en mí. Lo siento. El tiempo se detuvo. Vi cómo los ojos de Aria se abrieron con incredulidad, y Raúl me observó como si escuchara un idioma extranjero. En toda mi vida nunca había pronunciado esas palabras. Siempre creí que alguien con poder, alguien como yo, no debía inclinar la cabeza ante nadie. Pero bajé la mirada y continué. Realmente lamento haber actuado de esta manera con ustedes dos. He sido ignorante, opresivo, confundí control con cuidado. He cometido tantos errores que no merecen perdón, y por eso no lo busco. Solo quiero empezar a enmendarlos. Redimirme, aunque sea tarde. Aria parpadeó sorprendida, pero pronto su expresión se endureció. No te creo. ¿Qué quieres ganar con esto? ¿Dinero? Ya me lo quitaste casi todo. Apenas sobrevivo con el pequeño negocio que emprendí. Si vienes a pedirme dinero, no lo tengo. Sus palabras me golpearon como un látigo. Mi disculpa, reducida a un cálculo. Me lo merecía. Después de todo, yo mismo había enseñado al mundo que lo único que me importaba era la ganancia. No es eso, respondí, con el nudo en la garganta. No necesito dinero. Lo que digo es verdad. No importa que no me crean, lo demostraré con mis acciones. Solo eso quería decir. Me levanté. Estaba listo para marcharme cuando Raúl también se puso de pie, dispuesto a seguirme. Lo detuve con una mano en el hombro. Quédate. Hace tiempo que no pasas unos días con tu madre. Recuperen el tiempo que yo les robé. Aria, sorprendida, miró a Raúl y luego a mí. Finalmente tomó la mano del niño y asintió, como temiendo que yo me arrepintiera. Les dejaré algo para que lo disfruten como quieran, dije. Llamé a mi asistente y ordené la transferencia. Minutos después, el mensaje llegó al celular de Aria. Pero, ¿esto es demasiado? Con esto podría pagar casi un año de arriendo, susurró. Entonces disfrútenlo en lo que quieran, respondí. Nada me haría más feliz que verlo gastado en esta semana. No esperé respuesta. Salí de la casa con paso lento, agotado. Era apenas el primer día de un camino interminable, y ya sentía el peso de toda una vida sobre mis hombros. Cuando llegué a casa me dejé caer en la cama. Apenas cerré los ojos, el cansancio me arrastró a un sueño profundo. Al despertar al día siguiente, la claridad me golpeó: si quería redimirme, no bastaba con recuperar a mi hijo y enmendar mi vida personal. Debía evitar que la catástrofe empresarial y social que yo mismo provoqué volviera a repetirse. Me senté en el escritorio, tomé una libreta y empecé a escribir lo que recordaba del futuro. Cada palabra era un recordatorio de mi fracaso. Crisis financiera de la empresa. Despido masivo de empleados. Trata de blancas. Laboratorio de drogas. Esas eran las manchas más oscuras. Y debía limpiarlas una por una. 1. Reestructuración financiera. Recordé el proyecto multimillonario que en su momento nos dio renombre, pero nos dejó sin liquidez durante años. Por esa apuesta, sacrificamos la estabilidad inmediata, y como no pudimos mantener la nómina, tuve que despedir al 40% de los empleados. Ese día destruí familias enteras. Esta vez sería distinto. No apostaría todo a un solo negocio. Diversificaría, sostendría varias líneas de ingreso abiertas. Y, sobre todo, crearía un fondo de emergencia para pagar sueldos, aunque las ganancias tardaran en llegar. Nunca más volvería a sacrificar a mis empleados por un balance contable. 2. Proteger al capital humano. Mi empresa antes fue como una máquina de triturar personas, jornadas eternas, sobrecarga laboral, empleados enfermos de estrés, uno incluso se suicidó. Y yo, lo oculté con conexiones, sin importarme más que la reputación de la compañía. Me prometí que nunca más. Debía cambiar la cultura interna, turnos justos, programas de salud, salarios dignos. Incluso pensé en bonos por productividad y espacios de descanso.
Si antes trataba a los trabajadores como piezas reemplazables, ahora debía tratarlos como la base real de la empresa. 3. Nuevos negocios estratégicos. Volví a pensar en el futuro. Sabía qué sectores crecerían en los próximos años: tecnología, telecomunicaciones, energías limpias. Si invertía temprano, mi empresa no dependería nunca más de un único proyecto. No era solo una oportunidad de negocios, era un escudo contra el colapso que yo mismo provoqué antes. 4. Investigar las mafias. Recordaba bien, la trata de blancas y el laboratorio de drogas crecían en paralelo a mis negocios. En mi vida pasada fingí no verlos, y al final esas redes terminaron manchando la compañía y consumiendo la vida de muchos inocentes. Esta vez no podía permitirlo. Contrataré a un equipo de investigadores privados y marcaré en la libreta las zonas, fechas y nombres que aún recuerdo. Hay uno en particular, alguien que en esta vida realmente pagará. Y de alguna forma, también encontrará su redención. No denunciaré de inmediato, sería un suicidio. Primero debo recopilar pruebas, trazar sus movimientos, conocerlos mejor que ellos mismos. Solo así podré infiltrarlos y desmantelarlos pieza por pieza. Cerraré la libreta y la apretaré contra mi pecho. El plan es ambicioso, demasiado para un solo hombre. Pero ahora tengo lo que antes no, la experiencia de 2 vidas. Sé cómo terminaría todo si no actúo. Y esta vez, no lo permitiré. Capítulo 4. Primeros movimientos. La mañana siguiente amaneció fría, pero mi mente ardía. Había pasado la noche repasando los planes, una y otra vez, hasta que las páginas de la libreta parecían tener vida propia. Ya no podía seguir escribiendo. Era hora de moverme. Los investigadores. Lo primero fue llamar a un contacto antiguo, nombre clave Uranos, un exoficial de inteligencia que en mi vida pasada había conocido tangencialmente, aunque jamás lo utilicé. Esta vez lo pondría al frente. Quiero discreción absoluta, le dije en cuanto lo tuve en línea. Tengo información sensible. Nos reunimos en un café anodino, sin cámaras visibles. Llevé una carpeta negra con todos los fragmentos de memoria que había anotado, nombres de burdeles clandestinos, fechas de envíos, calles en barrios industriales, incluso los apodos de ciertos intermediarios. Necesito que formes un equipo reducido. 3 o 4 personas máximo. Nada de llamar la atención. Tu tarea es simple, corroborar todo lo que te entrego y traerme pruebas. Evidencias sólidas. Uranos hojeó los documentos con atención, sin preguntar cómo demonios tenía yo acceso a tanto. Eso me complació. Y escucha bien, añadí inclinándome hacia él, no dejen que nadie sepa lo que están haciendo. Ni familia, ni amigos, ni otros contactos. Y nunca me pregunten de dónde saqué esta información. Su trabajo es investigar rápido, preciso y limpio. Uranos asintió. Sabía que había aceptado un contrato que lo ataría a un secreto mortal. La empresa. El edificio de vidrio y acero me recibió igual que siempre, imponente, frío, como una máquina que jamás se detiene. Crucé los pasillos sin mirar a nadie y convoqué a la junta directiva de inmediato. Escuchen con atención, dije apenas se sentaron. Esta semana no me ocuparé de nada más que del proyecto multimillonario. Ese será mi único enfoque. Los murmullos se alzaron, tensos, hasta que levanté la mano. Ustedes se encargarán de los demás proyectos en curso. Además, quiero que cada departamento prepare propuestas para atraer nuevos negocios. No podemos descuidar el flujo de caja. Un director financiero se inclinó hacia adelante. Eso implica redistribuir cargas y reforzar ventas, señor. La presión será alta. Eso mismo espero de ustedes, respondí seco. Quiero un plan en 48 horas con responsabilidades claras. Al terminar, no volví a casa. Me encerré en mi oficina. La misma que en mi otra vida había sido escenario de noches infinitas y decisiones erradas. Esta vez sería distinto. Encendí la pantalla y abrí todos los archivos del proyecto. Sabía cada detalle, los costos iniciales, los retrasos inevitables, los errores que nos hundieron en la crisis. Esta vez podía anticiparme. Cada gráfico, cada cronograma, cada tabla de riesgos estaba grabada en mi memoria. Me incliné sobre el teclado y empecé a corregir, a rediseñar, a optimizar. Los números fluían con una claridad quirúrgica. A veces perdía la noción de las horas, pero no me importaba. Había jurado que esta vez no fallaríamos. No delegué nada. Ni una línea de cálculo, ni una proyección financiera, ni una simulación de costos.
todo pasaba por mis manos. Lo sabía, ese proyecto consumiría todo mi esfuerzo. Y aún así, continuaba, sin detenerme. La noche cayó sobre la ciudad y yo seguía allí, con las luces de mi oficina encendidas como un faro solitario en medio del edificio. En mi libreta escribí una sola línea antes de volver a los documentos. El proyecto debe brillar, aunque me consuma. Al caer la noche, cuando por fin hice una pausa en la oficina, marqué el número de Aria. Contestó al segundo timbre. Raúl está aquí, te lo paso, dijo con un tono neutral. Escuché un silencio breve, luego el roce del teléfono y, finalmente, su voz. Sí. Dijo, ¿qué hiciste hoy? Pregunté con suavidad. Estudié. Su respuesta fue seca, automática. Cerré los ojos. Lo imaginé encerrado entre libros. Raúl, escucha. Esta semana no quiero que estudies. Eso es perder el tiempo, replicó sin emoción. Me mordí la lengua. Ese era yo hablando a través de él. Yo había plantado esa idea. No, hijo. Mi voz fue firme. Esta semana quiero que hagas algo diferente. Lo que sea. Sal a caminar, juega, ve al cine, pero nada de libros. Del otro lado hubo silencio. Podía escuchar su respiración, contenida, casi incómoda. Entonces la voz de Aria entró en la línea, suave pero firme. Raúl, haremos caso. Mañana buscaremos algo para hacer juntos. Tragué saliva, aliviado, aunque sabía que no sería fácil. Eso está bien. Confío en ti, hijo. Antes de colgar, repetí las palabras que me prometí decir cada noche. Te quiero, Raúl. No hubo respuesta. Solo silencio. Pero yo insistiría. Esta semana. Los días se fundieron en una rutina implacable. Yo no salía de la oficina. El proyecto multimillonario ocupaba cada una de mis horas, repasaba los planos, los balances, las proyecciones. Redibujaba lo que ya sabía de memoria, perfeccionando cada línea, cada estimación. El cuerpo me pedía descanso, pero no podía concedérselo. Dormía en la misma silla de cuero, a veces con la frente sobre el escritorio. Solo me levantaba para servirme café o agua. Mientras tanto, la empresa seguía su curso. Los directores, siguiendo mis instrucciones, aseguraron contratos menores, mantenimientos de redes, implementaciones de software, un par de licitaciones modestas con alcaldías. Nada que cambiara el panorama, pero suficiente para mantener la liquidez mientras yo concentraba todo mi esfuerzo en el proyecto central. Al tercer día recibí una llamada de Uranos. Encontramos demasiadas cosas, dijo la voz al otro lado. Zonas, nombres, rutas. Esto es más grande de lo que imaginábamos. Pero seguimos cavando. Aún no es suficiente para exponernos. No me den conclusiones, denme pruebas, respondí con firmeza. Todo debe estar documentado. Ningún cabo suelto. Entendido. Corté y cerré los ojos. El pulso me latía en las sienes. Sabía que estaba forzando el cuerpo más allá del límite, pero si bajaba el ritmo, todo podría derrumbarse. Las noches con Raúl. A pesar del agotamiento, nunca dejé de llamar a Raúl. Esa semana, nuestras conversaciones se convirtieron en el único momento del día en que apartaba la libreta de la mesa. Las noches se convirtieron en mi único respiro. Apenas el teléfono sonaba con el nombre de Raúl, apartaba los planos y cerraba los ojos, como si ese instante pudiera darme fuerzas. La primera llamada fue breve. ¿Qué hiciste hoy, hijo? Pregunté. Estudié. Fruncí el ceño. No, Raúl. Te dije que esta semana es diferente. ¿Aria? Ella tomó la palabra. Lo llevé a caminar. No quiso hablar mucho, pero al menos salió de la casa. Solté un suspiro que se mezcló con una pizca de alivio. Bien, un paso a la vez. La segunda noche, la voz de Aria sonó más animada. Fuimos al centro comercial. Lo obligué a entrar a una sala de juegos. Hubo un silencio breve y luego escuché a Raúl, con un tono diferente, casi tímido. Jugué, me divertí un poco. No pude evitar sonreír frente al auricular. Eso es lo que quiero escuchar. En la tercera llamada me contó que habían visto una película. ¿Y comieron palomitas y gaseosa? No. Eso no es saludable. Me reí con suavidad. Está bien. No importa lo que comas, importa que saliste, que intentaste.
Eso vale. La cuarta noche lo noté cansado. Boy no quería salir, dijo con un tono apagado. ¿Y saliste, verdad? Insistí. Hubo un silencio breve. Luego escuché a Aria. Sí, lo convencí. Fuimos a comprar ropa. Le queda bien, aunque diga que no. Un paso a la vez, repetí, con firmeza, como si esas palabras fueran también un recordatorio para mí mismo. Cada vez que colgaba, el agotamiento me golpeaba con más fuerza. El cuerpo ardía con una fiebre leve, el estómago se cerraba, y las manos temblaban al volver a tomar el bolígrafo. Pero no podía detenerme. Si ese proyecto no avanzaba, todo lo demás perdería sentido. Sobre mi escritorio siempre estaba abierta la libreta. En un lado, los diagramas, las fechas, las metas. En el otro, pequeñas notas sobre Raúl. Salió a caminar. Jugó en la sala de juegos. Fue al cine, no comió palomitas ni gaseosa. Compras. Eran apuntes sencillos, pero para mí tenían más peso que cualquier contrato. Porque la verdadera batalla no estaba en la empresa, sino en aquel niño que apenas comenzaba a abrir una rendija hacia el mundo. Capítulo 5. Avances. Todas las noches llamaba a Raúl. Preguntaba por su día, escuchaba su voz seria, y luego hablaba con Aria, planeando juntos nuevas actividades para que él saliera, para que viviera un poco más. Una de esas noches le prometí. Cuando me libere de algunas cosas, sacaré tiempo para ustedes. Ella guardó silencio unos segundos y luego respondió, con un tono que llevaba tanto reproche como verdad. No necesito tu tiempo, solo dáselo a nuestro hijo. Me reí por dentro, sin atreverme a contestar. Ella tenía razón. El domingo, mientras la ciudad descansaba, yo seguía encerrado en la oficina, completamente solo. Mis ojos ardían, mis manos temblaban, pero al fin, después de días interminables, terminé el proyecto. El martes tenía la presentación con el cliente, y no podía fallar. El lunes reuní a varios miembros de la empresa para presentarles la propuesta. Quería escuchar críticas, dudas, cualquier detalle que se me hubiera escapado. Sin embargo, la sala permaneció en silencio hasta que alguien murmuró. Todo está claro. No había nada que añadir. Sonreí con orgullo contenido. El martes me presenté frente al cliente. Expuse con calma, seguro de cada palabra, cada gráfica, cada cifra. Al terminar, vi sus rostros, estaban impresionados. Hicieron apenas algunas preguntas menores, fáciles de responder, y al final nos dieron su veredicto, lo evaluarían y nos darían una respuesta. Salí de esa sala con una certeza que no tenía en mi vida pasada, esta vez lo había hecho bien. El resto de la semana fue distinto. Me dediqué a apoyar otros proyectos, a oxigenar un poco la empresa, a tomar un respiro que necesitaba. Trabajé con recursos humanos en nuevas normas, campañas contra la explotación laboral, actividades para aliviar el estrés, apoyo psicológico, incluso establecí un fondo de emergencias para los empleados. No permitiría que mi gente se hundiera como antes. En medio de esos días, recibí la primera llamada de Uranos. Su voz, grave y firme, me confirmó que tenían avances significativos. Poco después, el informe llegó a mis manos. Lo abrí en la penumbra de mi despacho y sentí un escalofrío, nombres, fechas, fotografías. La ubicación exacta del laboratorio. Los burdeles. Los responsables. Y en la cima de esa pirámide de podredumbre, el nombre del verdadero culpable. Cerré el informe con calma, aunque por dentro la rabia me quemaba. Esta vez no lo dejaría escapar. Pedí más tiempo. Me reuní en secreto con mandos policiales de confianza, cuidando cada palabra, pues sabía que más de un uniformado estaba implicado. Les dije que se prepararan, que el golpe sería grande, pero que aún faltaban piezas por encajar. No podíamos apresurarnos. Y al fin llegó el sábado. Crucé la puerta de la casa de Aria, ella ni me saludó, apenas apartó la vista. Raúl, en cambio, estaba sentado con un libro en las manos. No me sorprendió. Me incliné hacia él y dije sin rodeos. Ya nos vamos. Esa mañana los llevé en mi coche al parque de diversiones más grande del país. Raúl protestó, claro, pero esta vez no le daría opción. Si era necesario, lo obligaría a divertirse. Lo monté en cada atracción, una tras otra, sin darle tiempo a encerrarse en su silencio. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, lo vi sonreír. Una sonrisa verdadera, ligera, de niño. Ese gesto me atravesó más que cualquier contrato millonario.
Luego fuimos a comer helado. Raúl dudó, negó con la cabeza. No hay que tener miedo, le dije, mirándolo directo a los ojos. Lo vi fruncir el ceño. Para él, mis palabras no eran una invitación, sino un reto. Yo no tengo miedo, respondió con seriedad, y tomó una cucharada como si estuviera demostrando su valor. El sabor lo sorprendió. Sus labios temblaron un segundo y, sin poder evitarlo, una sonrisa genuina se dibujó en su rostro. «Es delicioso», admitió finalmente, bajando la guardia. Aria lo miraba con los ojos húmedos. Más tarde, en la montaña rusa, fue ella quien gritó como si el mundo se acabara. Sin darme cuenta, me tomó la mano y no la soltó hasta que todo terminó. Sentí que me la destrozaba con su fuerza, y sin embargo, no quería que me soltara. Era la primera vez en años que estábamos así, los tres juntos, riendo, temiendo, viviendo. Después de la montaña rusa, nos dirigimos a la casa del terror. Yo iba confiado, caminando al frente como si nada pudiera afectarme, mientras Aria caminaba a mi lado sosteniendo la mano de Raúl. El primer susto llegó de golpe, un hombre disfrazado de zombi saltó desde la oscuridad con un grito desgarrador. ¡Demonios!, grité, retrocediendo 2 pasos. Aria chilló como si estuviera viendo la mismísima muerte y se escondió detrás de mí. Yo intenté recuperar la compostura, carraspeando como si hubiera sido un simple reflejo, pero entonces otro muñeco cayó del techo colgando de una cuerda y casi me desplomo. ¡Ah! Me salió un alarido que jamás admitiré haber hecho. Aria no dejaba de gritar, sujetándome tan fuerte que pensé que me iba a partir la mano en 2. En medio de aquel espectáculo, giré la cabeza y vi a Raúl caminando tranquilamente detrás de nosotros, con los brazos cruzados y una expresión de absoluta vergüenza. «¿En serio?», murmuró, con los ojos semicerrados. «Qué pena me dan». Intenté recomponerme, enderezando la espalda. «Es parte de la estrategia, hijo. Hay que simular miedo para confundir al enemigo». «Claro», respondió él, rodando los ojos. Aria, aún colgada de mi brazo, respiraba agitadamente. «Nunca más me vuelvas a meter a una cosa de estas», dijo, entre dientes. Ese día fue inolvidable. Cuando llegamos a la casa de Aria, y me preparaba para irme, el cuerpo finalmente me traicionó, me desplomé. Cuando abrí los ojos, me encontré en la cama de Aria. La luz del día entraba por la ventana. Ella llegó con un paño húmedo para limpiar mi frente. Aria me contó que, cuando me desmayé, ambos se asustaron y me cargaron hasta la habitación. Había llamado a un doctor, él dijo que era exceso de trabajo, que con buen descanso me recuperaría. Era domingo, y ese día Aria me cuidó. Se sentó junto a mí, observándome en silencio hasta que, finalmente, habló. «¿Por qué trabajas tanto?» «Pronto acabará», respondí, con voz débil. «Ya tengo todo solucionado». Ella me miró fijamente, como intentando descifrarme. «¿Quién eres tú?» Mi exesposo no era así. Él era arrogante, calculador, sombrío, controlador. «Por favor detente», alcancé a decir, con lágrimas asomando, suplicando que no siguiera. Pero continuó, implacable. «Y ahora mírate, con esta cara tan patética, como si cada palabra que pronuncio te azotara como un látigo». Yo bajé la mirada, incapaz de responder. Entonces, con un suspiro profundo, añadió. «Pero, me gusta más el actual tú». Hubo silencio por un rato y finalmente hablé. «Aria, necesito contarte algo». Ella me observaba en silencio, esperando. Yo, ya viví mi vida. Morí a los 58 años, en un hospital frío, solo, con más sombras que recuerdos. Y entonces, tragué saliva, la garganta se me cerraba, hace poco más de 2 semanas regresé en el tiempo. Me dieron una segunda oportunidad. 10 años más. Eso es todo lo que tengo ahora. Vi cómo su ceño se fruncía, como la incredulidad se le pintaba en los ojos. No la culpaba. Ni yo mismo sabía si aquello sonaba como una locura o una maldición. En estos 10 años, continué, quiero redimirme, aunque sea un poco. Necesito borrar, o al menos suavizar, los errores del pasado. Proteger a los seres que amo, a los que abandoné. Me pasé las manos por la cara, conteniendo el temblor. He empezado con lo único que sé hacer, luchar. Pero no solo contra ellos, sino contra mí mismo, contra lo que fui. Le fallé a todos, Aria. A ti, a Raúl, los abandoné cuando más me necesitaban.
También a mis empleados, los hice trabajar hasta el límite, sin pensar en sus vidas, en sus familias, en lo que perdían por seguirme a ciegas. Solo perseguía ganancias, solo pensaba en mí. Lastimé a demasiados. Respiré hondo, buscando fuerzas. Ahora quiero reparar, aunque sea un poco. Quiero estar con mi hijo, con ustedes, y al mismo tiempo cuidar la empresa como nunca lo hice. Darles dignidad a quienes trabajan conmigo. Y sí, también enfrentar a las mafias que se pudrieron a la sombra de la sociedad. No puedo permitir que vuelvan a devorarlo todo. Será la próxima semana. Y sé que suena demencial, pero no me queda tiempo para dudar. Arya no dijo nada. Solo me miraba, como si estuviera frente a un desconocido. Sus ojos brillaban, no sé si de miedo o de compasión. Quizá ambas. No importa si me crees o no, añadí, con un nudo en la garganta. Solo necesitaba ser honesto contigo, Arya. Ella seguía en silencio, y yo bajé la mirada. En mi interior, una verdad que nunca podría decirle me atravesaba como un puñal. En la otra vida, ella había muerto primero. Mucho antes que yo. Y había sido por mi culpa. Tragué saliva, apretando los dientes para que no me quebrara la voz. Por eso ahora, aunque me quede un solo día, aunque jamás me perdone, al menos quiero intentar salvarla. El silencio entre nosotros se volvió insoportable, como un grito ahogado. Ella seguía allí, inmóvil, mirándome como si tratara de descifrar si todo era un delirio o la confesión más sincera de un hombre roto. Ella respiró hondo antes de hablar. Te creo. No eres de los que inventan mentiras y tampoco tienes el porte de un loco. Te apoyaré, no volveré contigo, no confundas eso. Pero te apoyaré en todo lo que pueda. Sus palabras fueron un golpe suave, mezcla de compasión y distancia. Solo pude responder en un murmullo. Gracias. Agaché la cabeza, aún recostado en la cama, sintiendo el peso de todo lo dicho. Por primera vez en años. Capítulo 6. Ataque. El informe llegó una mañana gris, encuadernado con un sello discreto. Lo abrí en silencio, repasando cada página, fotografías, mapas, listas de nombres, horarios, rutas de transporte. Ouranos y su equipo habían hecho un trabajo impecable. Todo estaba allí, desnudo, imposible de ignorar. Con las manos aún temblando, envié el paquete sellado a los altos mandos de la policía con los que ya había establecido contacto. Solo escribí una instrucción. No dejen escapar a ninguno. Esa noche, la ciudad respiraba un aire denso, como si presintiera lo que estaba por ocurrir. La redada. A medianoche, cientos de policías se desplegaron en silencio. Helicópteros apagaron sus luces sobrevolando las zonas marcadas en el mapa. Patrullas avanzaban con motores ahogados, y comandos de élite se preparaban en cada punto estratégico. La orden fue dada. La primera puerta cayó con un golpe de ariete, y el infierno se desató. Los gritos se mezclaban con disparos. Los burdeles eran fortalezas disfrazadas, guardias armados respondieron con violencia. Vidrios rotos, mujeres llorando, pasillos estrechos convertidos en trincheras improvisadas. En un laboratorio, los químicos intentaron incendiar el lugar para borrar evidencias, pero fueron reducidos a golpes antes de lograrlo. El olor a pólvora y químicos mezclados impregnaba el aire. El rescate. Vi las imágenes en tiempo real gracias a la conexión con los mandos. Cada escena era un golpe al estómago. Más de 100 niñas, muchas menores de 15 años, eran sacadas de habitaciones cerradas con candado. Algunas no podían caminar, otras cubrían sus ojos con las manos como si la luz les quemara. Habían vivido demasiado tiempo en la oscuridad. Las jóvenes de 16, 20, hasta 25 años salían arrastrando las cadenas invisibles del abuso. Varias, al ser cubiertas con mantas por la policía, repetían sin cesar que nadie les iba a creer, que era inútil. Un oficial lloraba mientras cargaba en brazos a una niña que no pesaba más que un pájaro. Otra niña, de apenas 13, preguntó con la voz quebrada. ¿Ya no tengo que trabajar más? El combate. Las pandillas no cayeron sin pelear. La balacera fue brutal. Varias calles quedaron convertidas en campos de batalla improvisados. 2 patrulleros murieron en el acto, otros 5 quedaron heridos. El eco de los disparos retumbaba entre los edificios como si la ciudad misma estuviera gritando. Pero el cerco era demasiado. Helicópteros iluminaron el cielo, y las fuerzas de élite avanzaban como un río incontenible. Uno a uno, los líderes caían reducidos. Al amanecer,
Los noticieros ya hablaban del golpe más duro contra las mafias en la historia reciente. El botín. Las cifras eran escalofriantes. Más de 300 personas capturadas. Toneladas de estupefacientes incautados. Varios laboratorios desmantelados hasta sus cimientos. Miles de armas ilegales recuperadas. Billones de dólares en efectivo y bienes decomisados. Los rostros de los cabecillas aparecieron esposados, rodeados por policías encapuchados. Por primera vez en años, la ciudad vio que el monstruo podía sangrar. En medio de la transmisión de las imágenes, entre policías armados, lo vi, el cabecilla principal. Cubierto con una capucha negra, las manos esposadas a la espalda, arrastrado por dos agentes que lo subían a empujones a un carro blindado. Nadie podía ver su rostro, pero yo lo reconocía incluso en ese silencio. Un estremecimiento me recorrió el cuerpo. El monstruo había caído. Al menos, por ahora. Capítulo 7. Reconstrucción. Después de las capturas, los medios se desbordaron como un río sin control. Era imposible encender la televisión, abrir un periódico o mirar el celular sin encontrarse con titulares, transmisiones en vivo, imágenes de las redadas. Los noticieros interrumpieron sus programas habituales, cada canal competía por mostrar más imágenes, más voces, más testimonios. En las pantallas se repetían una y otra vez las mismas escenas, filas de mujeres rescatadas, sus rostros distorsionados digitalmente para protegerlas, caravanas de vehículos blindados transportando a los detenidos. Periodistas que corrían entre empujones intentando arrancar declaraciones a los oficiales. Era un espectáculo mediático. Era un terremoto. Se organizó una rueda de prensa al día siguiente. Bajo los reflectores, con decenas de cámaras y micrófonos apuntando, un alto general relató cómo se había llevado a cabo la operación. Habló de investigaciones, de infiltraciones, de meses de seguimiento y finalmente, de la redada. Nunca mencionaron mi nombre. Y no lo necesitaba. El mérito, oficialmente, era de la policía. El golpe fue demoledor. Se reveló que en la red había implicados políticos, policías y militares de alto rango. Algunos habían sido clientes frecuentes de los burdeles, otros facilitaban el paso de la droga, unos más protegían las operaciones desde dentro. Durante las semanas siguientes, varios políticos fueron destituidos, oficiales de la policía y militares cayeron en desgracia, y hasta algunas empresas colapsaron tras descubrirse su participación directa o encubierta. El informe final fue brutal en cifras. 320 mujeres rescatadas. O 120 menores de 15 años. O 85 entre 16 y 19. O el resto, jóvenes entre 20 y 25 años. La mayoría habían sido vendidas por sus propios padres. Otras fueron abandonadas. Varias eran huérfanas que, tras ser expulsadas de hogares de acogida, cayeron en las manos equivocadas. 380 personas capturadas, guardias armados, distribuidores, proxenetas, trabajadores del laboratorio, incluso clientes que fueron sorprendidos en pleno acto, con las manos y los cuerpos en el crimen. 5 cabecillas, los dueños del infierno, esposados y llevados ante la justicia. Además, se recuperaron 5 billones de dólares en efectivo y bienes incautados, mientras que las cuentas bancarias congeladas se estimaban en otros 5 billones adicionales. En los laboratorios se hallaron 2 toneladas de droga lista para distribución, que fueron destruidas bajo supervisión militar. Con el paso de los días, cada laboratorio fue desmantelado pieza por pieza hasta borrar sus huellas de la faz de la Tierra. Era, según los medios internacionales, el golpe más grande al narcotráfico y la trata de personas en la historia del país. Pero mientras las luces de las cámaras celebraban, yo observaba en silencio. La reconstrucción apenas comenzaba. La operación había terminado, pero para mí, la verdadera guerra apenas comenzaba. No bastaba con encerrar criminales ni destruir laboratorios. La herida más profunda estaba en las vidas de esas mujeres, niñas y jóvenes que habían sido arrancadas de su dignidad y utilizadas como mercancía. Yo sabía que, si el Estado las dejaba a su suerte, muchas terminarían otra vez en la misma oscuridad de donde las rescatamos. El ciclo debía romperse. La propuesta en la mesa. Esa tarde me reuní en la casa de Aria. Ella había preparado una bandeja con galletas recién horneadas y un jugo fresco de naranja. El olor dulce impregnaba el aire, y por un instante casi olvidé que íbamos a hablar de algo tan serio. Raúl estaba allí, masticando en silencio, con esa atención distraída que dejaba claro que escuchaba cada palabra. Respiré hondo. Aria, quiero hablar contigo sobre la fundación.
Ella me miró arqueando una ceja. ¿La fundación? Asentí. Sí. Quiero que seas tú la responsable. No como adorno, ni como fachada. Quiero que seas la cara y la voz de este proyecto. Su expresión cambió a incredulidad. ¿Yo? ¿Y por qué tendría que hacerlo yo? Porque eres la mejor persona para estar a cargo, respondí sin dudar. Eres noble, firme, inteligente. Antes de que todo se rompiera entre nosotros, yo lo vi, apoyabas fundaciones, no solo con dinero, sino también con tu tiempo. Te ibas en persona, trabajabas, acompañabas. Y además, no eres solo corazón. Tienes estudios en administración de empresas y humanidades. Tienes la capacidad, la preparación y la sensibilidad que nadie más tiene. Aria bajó la mirada, removida por mis palabras. Por eso supe que eras la indicada, añadí. Yo puedo poner recursos, puedo poner la empresa, pero lo que ellas necesitan es alguien que les inspire confianza real. No te estoy obligando. Solo quiero que lo pienses. El silencio pesó unos segundos. Entonces, con voz contenida, Aria habló. Albert, estoy orgullosa de lo que hiciste. Rescatar a esas mujeres, darles otra oportunidad, nunca pensé que fueras capaz de algo así. Y sí, me conmovió. Sentí un respiro de alivio, pero de inmediato ella me clavó los ojos con dureza. Pero no te equivoques, eso no significa que te haya perdonado. El daño que me hiciste a mí, y a Raúl, no desaparece con una fundación. Ni con 10. La herida ardió en mi pecho. Tragué saliva, bajando la cabeza. Lo sé, dije con voz baja. Y no espero tu perdón. Solo espero que algún día puedas ver que estoy intentando, aunque sea tarde. Ella suspiró y miró las galletas, como si buscara en ellas una respuesta. Lo pensaré. Y si acepto, será por ellas, no por ti. Asentí. Eso es todo lo que pido. Si lo haces, tendrás mi apoyo absoluto, sin condiciones. Raúl, que no había dicho palabra, soltó una carcajada seca. Siempre terminas enredando a mamá con tus discursos. Aria lo miró severa, aunque una sonrisa ligera se le escapó en los labios. Yo, en silencio, mordí una galleta. Aún no había perdón, pero había un camino. El nacimiento de la fundación. Días después, reuní a mi equipo legal, a mis asesores financieros y a la directiva de mi empresa. Les hablé sin rodeos. Vamos a crear una fundación. No un refugio temporal, no una campaña de prensa. Una institución real, autosostenible, que dé oportunidades de verdad. Y estará bajo la responsabilidad de Aria. El silencio fue absoluto. Algunos me miraban como si hubiera perdido la razón. Otros entendieron que no era una propuesta, era una orden. Quedó registrada oficialmente la Fundación Aria, con sede central en la ciudad y filiales proyectadas en 3 regiones del país. Objetivos claros. La fundación se estructuró con metas específicas y medibles. 1. Alojamiento seguro. Hogares de paso para menores rescatadas. Casas de acogida permanentes para jóvenes sin familias. Programas de reinserción familiar, supervisados por psicólogos y trabajadores sociales. 2. Atención integral. Asistencia médica inmediata. Apoyo psicológico especializado en traumas de abuso y explotación. Terapias grupales e individuales, con seguimiento a largo plazo. 3. Educación y capacitación. Programas de alfabetización para quienes nunca pisaron una escuela. Becas escolares y universitarias. Talleres técnicos, costura, cocina, programación, administración básica. 4. Empleo digno. Integración directa a mi empresa en áreas operativas y administrativas. Convenios con compañías aliadas para contratarlas con garantías de estabilidad. Microcréditos y apoyo para emprender pequeños negocios propios. Financiamiento. Solicité al Estado que parte del dinero recuperado, al menos un 10%, se destinara al apoyo de las víctimas. Contra todo pronóstico, la propuesta fue aceptada. Oficialmente, se asignaron fondos millonarios al programa, además de los aportes de mi empresa y de donaciones internacionales. El mensaje era claro, no solo se trataba de castigar a los culpables, sino de sanar a las víctimas. Primeros resultados. En los primeros meses. Más de 100 niñas volvieron con sus familias, tras un exhaustivo proceso de verificación y acompañamiento. Aquellas sin hogar fueron recibidas en las casas de la fundación.
Un grupo de jóvenes mayores comenzó a trabajar en mi empresa y en otras compañías asociadas, recibiendo formación y un sueldo justo. Las primeras becas escolares se entregaron, con uniformes, materiales y tutorías. Recuerdo claramente el día de la inauguración oficial. Había cámaras, funcionarios, incluso representantes de embajadas extranjeras. Era un evento solemne, lleno de expectación. Pero yo no hablé. La protagonista era ella. Aria subió al estrado con una seguridad impecable. Vestía elegante, con un porte que irradiaba profesionalismo y nobleza. Su mirada era firme, su voz clara, y en cada gesto se veía la mujer capaz que siempre había sido. Ante el mundo, ella era la creadora de la Fundación Aria, y todos la reconocían como tal. Los flashes la rodeaban, los periodistas no le quitaban los ojos de encima. No solo era bella, era fuerte, carismática, inspiradora. Una mujer que había convertido el dolor de muchas en esperanza. Después de su discurso, dejé que fueran ellas quienes cerraran el acto, un par de adolescentes rescatadas que, con la voz temblorosa, se acercaron al micrófono y dijeron: «Hoy empezamos de nuevo». Gracias a la Fundación Aria, ellas se acercaron a Aria y la abrazaron, mientras Aria con lágrimas en los ojos respondió a su abrazo. Ella brillaba, y yo sabía que nunca había estado más orgulloso. Capítulo 8. Familia. Los primeros días fueron agotadores. La fundación creció más de lo esperado, teníamos fondos de sobra, pero también un sinfín de responsabilidades. Aria pasaba horas en su estudio, rodeada de papeles, informes y llamadas. A veces la sorprendía con la cabeza entre las manos, agotada, y me preocupaba. Sin embargo, había algo distinto en ella, sonreía más que antes. Su mirada ya no era la misma de aquellos años grises, ahora brillaba con propósito. Raúl y yo solíamos asomarnos a la puerta y observarla en silencio. Una vez intenté acercarme a ayudarla, pero casi me sacó a patadas. Aprendí a dejarla ser, ese proyecto era suyo, y yo debía respetar su espacio. Mi empresa también había cambiado. No solo resistió todo el proceso, sino que se estabilizó y creció. No despedimos a nadie, al contrario, tuvimos que contratar más personal para apoyar la gestión de la fundación y servir como puente entre ambas estructuras. Muchos de los jóvenes que se unieron eran precisamente beneficiarios de los programas de restitución, chicas y chicos que ahora hacían sus prácticas en la compañía, recuperando poco a poco la confianza en la vida. Implementamos nuevos programas de recursos humanos, priorizando siempre el bienestar de los trabajadores. Les dimos más beneficios, actividades de integración y apoyo personal. Poco a poco, el ambiente laboral cambió radicalmente. La gente trabajaba con entusiasmo y orgullo. Las cifras lo confirmaban, la productividad y las ganancias aumentaron, pero lo que más me conmovió fue un detalle mucho más sencillo. Un día llegué a mi oficina y encontré en mi escritorio una caja envuelta con papel de regalo. Dentro había una botella de whisky de reserva, acompañada de una carta firmada por casi todos mis empleados. Gracias por creer en nosotros, por escucharnos y por darnos la oportunidad de crecer. Este lugar ya no es solo un trabajo, es un hogar. Me quedé en silencio varios minutos, con un nudo en la garganta. Nunca imaginé recibir algo así de quienes, en el pasado, apenas se atrevían a mirarme a los ojos. Con el tiempo, incluso me otorgaron un reconocimiento nacional por la mejor calidad en ambiente laboral. Sentí vergüenza al recibirlo, recordando al pésimo jefe que había sido en mi vida anterior. Pero también fue un recordatorio de que había cambiado. Delegué muchas de mis responsabilidades en empleados de confianza y socios de la Junta. Revisaba los informes semanalmente y solo intervenía cuando era estrictamente necesario. Esa libertad me permitió dedicarme, por fin, a lo más importante, ser padre. Le propuse a Aria que regresara a vivir conmigo, bajo el mismo techo. Ese día terminé con la marca de su mano en mi mejilla, pero también con una respuesta que no me esperaba. No volveré a tu casa, me dijo con firmeza, pero sí quiero que estemos cerca. Y así fue. Compró una casa a solo 5 minutos caminando de la mía. Raúl comenzó a convivir entre los dos hogares, y cada vez más, Aria se dejó ver en mi casa, ya sea revisando asuntos de la fundación o simplemente compartiendo momentos con nuestro hijo. Inscribimos a Raúl en un buen colegio, donde por fin pudo hacer amigos de verdad. Lo vi reír como nunca antes lo había hecho. Y nosotros, poco a poco, empezamos a reconstruir lo que alguna vez fue una familia. Viajamos juntos a otros países, probamos comidas nuevas, volvimos a los parques de diversiones, al cine, a los pequeños paseos de fin de semana.
Las risas comenzaron a llenar de nuevo nuestras casas, y con el tiempo, la distancia entre Aria y yo se fue desvaneciendo. Así pasaron 10 años. 10 años de reconstrucción, de aprendizaje, de volver a ser algo que pensé perdido, una familia. Epílogo, 10 años después. La carretera está desierta. Mi auto ruge a 200 kilómetros por hora en medio de la noche, mientras la botella de whisky, la misma que me regalaron mis empleados hace casi 10 años, se balancea en mi mano. A mi lado está Ikelos, mi hermano, encogido en el asiento del copiloto, llorando como un niño. Yo, en cambio, río a carcajadas. En mi vida pasada, Ikelos fue el verdadero cabecilla de la organización criminal, trata de blancas, drogas, tráfico de menores. Él fue quien escapó en la redada, mientras yo cargaba con las consecuencias de su nombre y de su sangre. Recuerdo ese pasado tan vivido. Tenía 58 años cuando la verdad salió a la luz. Los titulares me destruyeron. Hermano del capo más buscado del país. La empresa que construí con sudor se desplomó. Yo fui investigado, señalado, despreciado. Y aunque era inocente, la relación de sangre fue mi condena. La compañía quebró, los socios se fueron, los bancos me cerraron las puertas. Raúl, él no se vio involucrado directamente. Logré apartarlo a tiempo, mantenerlo fuera de ese infierno. Esa noche todo terminó. Aria apareció en mi casa, se quedó a mi lado, en silencio, como si supiera que no debía dejarme solo. Pero entonces irrumpió Ikelos. Mi hermano. El verdugo de todos. Borracho, drogado, con un arma en la mano. Me exigió dinero, ayuda para escapar. Yo intenté negarme, pero Aria estaba allí, y no podía arriesgarla. Lo enfrenté, con ella detrás de mí. Su grito aún resuena en mis oídos. Padre nunca me quiso. A ti sí. A mí me echó como basura. Yo sobreviví gracias a esto, por ti. Por él. Siempre me dejaron atrás. La rabia lo consumía. Levantó el arma. Yo apenas tuve tiempo de reaccionar. Aria me empujó, y el disparo le atravesó la cabeza. La sangre me cegó. Me lancé contra él, y mientras me disparaba una y otra vez en el abdomen, no lo solté. No importó el dolor ni las balas, solo paré cuando la policía irrumpió y se lo llevó a rastras. Yo, bañado en sangre, apenas pude ver cómo lo esposaban antes de perder la conciencia. Cuando desperté en el hospital estaba conectado a tubos y máquinas. A mi lado, en una silla, estaba Raúl. Su mirada era fría. Me voy, dijo apenas abrí los ojos. No tengo nada que hacer aquí. Buscaré empezar de nuevo, con otra identidad. Guardó silencio unos segundos. Luego me clavó los ojos. Hoy fue el funeral de mamá. Cuando la vi, ni siquiera la reconocí. No sentí nada. No lloré. Era como mirar a una extraña. Y tú eres el responsable. Me obligaste a estudiar hasta el cansancio, a ser fuerte, a no quejarme, a seguir solo tus normas. Me rompiste. Y ahora estoy vacío. No siento nada al verte, ni al verla muerta. No sé si todavía pueda llamarme humano. Se quedó callado, como arrepentido de haber dicho demasiado. Mejor olvida lo que dije, concluyó, levantándose. Yo quise gritarle, decirle que me perdonara, que era yo el culpable de todo. Pero la voz no salió. Me quedé en silencio, con lágrimas quemándome los ojos, mientras él se alejaba. Pasé días deseando morir. Y al final, cerré los ojos para siempre. Así terminó mi vida aquella vez. La aguja del velocímetro ya rozaba los 230 kilómetros por hora. El rugido del motor llenaba la carretera desierta mientras Ikelos gritaba a mi lado, suplicando que detuviera el coche. Yo apenas lo escuchaba. Unos días antes había tenido un sueño. Allí estaba mi padre, con las manos en los bolsillos, observándome en silencio. Ya casi es hora de que te marches, me dijo con esa voz grave que aún retumbaba en mi pecho. Lo sé, respondí. El tiempo se acaba. Habían pasado 10 años desde que volví atrás en el tiempo. Me acerqué a él con el corazón encogido. Padre, ¿por qué me diste esta oportunidad? Él bajó la mirada. Porque me arrepiento. Te fallé a ti y a tu hermano. Los sobreexigí, los empujé a un camino de sombras. A Ikelos lo arrastré hacia la autodestrucción, y a ti, te hice seguir mis pasos, el mismo sendero que destroza familias. Tal vez fue mi deseo, o tal vez un castigo.
Pero me permitieron darte otra oportunidad, y yo quise que cambiaras tu destino. Sus palabras me atravesaron como cuchillas. Solo pude susurrar. Gracias, padre. Entonces su figura comenzó a desvanecerse en una luz cegadora, mientras yo despertaba con los ojos empapados de lágrimas. A mi lado estaba Aria. Después de tantos años, ella había regresado a mi vida. No nos volvimos a casar, pero compartíamos un mismo hogar. Me miró preocupada. ¿Tuviste una pesadilla? No respondí. Más tarde, encendí el ordenador y la llamé. Le mostré varias carpetas. Aquí están los seguros de vida y de salud. Aquí la distribución de la herencia. En esta, los activos, los patrimonios, las escrituras de la casa, de la empresa, de los vehículos. Aria me detuvo con lágrimas corriendo por su rostro. Detente, ¿por qué me dices todo esto? Ya es la hora, ¿verdad? Comprendió antes de que yo pudiera explicarlo. Cayó de rodillas, rota en llanto. Me incliné, la abracé fuerte y murmuré. No llores. Fui feliz en estos 10 años. Tuve una segunda oportunidad, y eso es más de lo que jamás hubiera soñado. Ahora puedo irme en paz. Pero ella no dejaba de sollozar. Me abrazó como una niña temerosa y gritó entre lágrimas. No te vayas, por favor. Te amo, no te vayas. Pasamos esos últimos días como una verdadera familia. Raúl, mi hijo, se quedó con nosotros todo el tiempo. Recién había comenzado la universidad, estudiaba artes. Recuerdo el día que me lo confesó, nervioso, como si esperara que lo reprendiera. Pero yo solo sonreí y le dije. Sigue tus sueños, hijo. Él se sorprendió, y desde entonces no volvió a discutirlo. Durante esos días ni siquiera fue a clases. Prefirió quedarse con nosotros, y yo lo agradecí en silencio. Lo miraba y veía a su madre en cada rasgo, atractivo, alegre, lleno de vida. Me sentí orgulloso de haberle cambiado aquel destino oscuro que alguna vez lo consumió. Cuando llegó el día, los abracé a los dos. Los amo, les dije con la voz quebrada. Aria no dejó de llorar. Entonces Raúl, con los ojos rojos, comprendió. Te vas, ¿verdad? Sí, respondí. No volverás. No puedo. Vi cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas. Vas a morir, ¿cierto? Sí. Asintió con tristeza. Ya lo sabía. Abrí los ojos para mirarlo de frente. Aria, con el rostro empapado en lágrimas, negó con la cabeza una y otra vez, como si su negación pudiera retenerme. Raúl bajó la mirada y dijo. Mamá no me lo dijo, pero escuché aquella conversación que tuvieron. Entonces me miró con determinación y, entre sollozos, me abrazó fuerte. Papá, te amo. Gracias por ser mi padre. Ese día tomé las llaves del auto y me dirigí a la cárcel de máxima seguridad donde estaba mi hermano, Ikelos. En su momento había contratado al mejor abogado para reducir su condena de cadena perpetua a solo 10 años. Lo logramos. Nadie lo supo, las noticias jamás lo publicaron. Era un secreto cuidadosamente guardado. Cuando lo liberaron, no estaba solo. El mismo abogado que lo defendió me acompañaba. Ikelo salió, me abrazó con una sonrisa forzada, y de inmediato le pedí que firmara unos papeles. Quiso revisarlos, pero le dije que no había tiempo, que debía confiar en mí. Firmó sin preguntar más y subió a mi carro. El abogado se marchó en dirección contraria. Y así llegamos a este momento. El motor rugía, el whisky me quemaba la garganta, y mi hermano, a mi lado, me miraba aterrado. Le ofrecí un trago. «Estás loco», murmuró, con la voz temblorosa. Yo reí. «Loco, no. Solo es justicia». Entonces empecé a hablar. Entre carcajadas le recordé sus pecados, las vidas que cegó, los niños que traficó, las familias destruidas, las lágrimas de los inocentes. Él intentaba negarlo, pero cada palabra lo hundía más. Apreté el acelerador hasta el fondo. Con una mano saqué mi celular y marqué el 911. «Hola», dije con voz serena. «Me llamo Albert. Estoy conduciendo a más de 200 kilómetros por hora, en estado de embriaguez, en la carretera al norte, saliendo de la ciudad». La operadora alcanzó a responder antes de que todo terminara. El estruendo del impacto la dejó en silencio. Había estrellado el auto de frente contra un muro de contención. Morí al instante. Pero nada fue improvisado.
Antes de todo, había firmado 2 documentos, uno que ordenaba no intentar salvarme si quedaba con daños irreversibles, y otro que autorizaba la donación de mis órganos. Hice que Ike los firmara lo mismo aquel día, cuando salió de prisión y aún no entendía nada. Yo partí de inmediato. Él sobrevivió unos días más, atrapado en un cuerpo roto, sin poder hablar ni pedir auxilio. Los médicos respetaron su decisión firmada, no salvarlo. Y así, esperaron su final. Mi alma flotó un instante más en este mundo. Vi a Aria y a Raúl frente a mi tumba, con lágrimas en los ojos. Quise abrazarlos, pero solo pude susurrarles desde lo profundo de lo invisible. Sean felices, vivan una vida distinta a la mía. Y mientras mi hijo y la mujer que amé lloraban, mi alma, por fin, se desvaneció en la luz.